noches, gracias por venir en este día tan agradable. Y la idea es empezar a charlar y un poco con esto estamos debutando todos en la modalidad de esta nueva disciplina para casi todos nosotros, que es la cardiooncología, disciplina novedosa y necesaria para implementar en los pacientes que atendemos todos los días. Y como punta de lanza, empezar a charlar sobre cáncer de mama y generalidades sobre cáncer de mama. Yo soy oncólogo, yo me dedico a ver pacientes con cáncer y atender pacientes con cáncer. Tengo cierta experiencia en cardiooncología en mi institución y bueno, pero tengo el sesgo de ser oncólogo y eso por ahí va a estar reflejado en esto que quiero compartir con ustedes. Y la agenda está relacionada en aspectos generales del cáncer de mama, cosas que nosotros vemos todos los días, y la importancia para mí es que tenga la capacidad de transmitir conceptos generales y luego después cosas, obviamente cada una de estas cosas se puede profundizar y abiertos desde el Consejo y desde mí en particular a compartir con ustedes, a desarrollar cada uno de estos temas con la profundidad que ustedes lo requieran. Considero que la cardiooncología es una disciplina que integra a los cardiólogos y a los oncólogos y a todos aquellos que atienden pacientes con cáncer. Y no solamente, esto nació como una disciplina para, de alguna manera, atender o solucionar las toxicidades de los tratamientos en cáncer de mama, pero creo que va mucho más que eso, y esto es lo que vamos a empezar a generar datos, a aprender y a enseñar desde el Consejo, es todo que es mucho más amplio que atender las toxicidades del tratamiento, sino controlar los factores de riesgo cardiovascular de los pacientes con cáncer, que como vamos a ver son y van a ser cada vez más los sobrevivientes. Y como punta de lanza utilizar el cáncer de mama, que no es el único modelo tumoral en el cual la cardiooncología tiene cierta injerencia, pero en realidad el cáncer de mama dentro de los tumores sólidos es la punta de lanza para muchas cosas. De hecho, es la patología en la cual se han desarrollado los primeros conceptos quirúrgicos, el concepto quirúrgico de cirugía radical, como la cirugía de Halsted, que era una mastectomía ampliada, que la vemos hoy y nos parece una atrocidad, pero eso es un concepto que estuvo muy arraigado en la oncología toda durante casi 100 años, este señor, y es el primer tumor sólido en el cual se describió un tratamiento dirigido. Tanto hablamos ahora de tratamientos personalizados. El tamoxifeno es el primer fármaco dirigido a los pacientes con cáncer de mama receptores hormonales positivos, desarrollado en el Reino Unido, y es el primer tumor en el cual se descubrió que haciendo un tratamiento radical como es la cirugía y estando el paciente libre de toda enfermedad visible, macroscópica, un tratamiento posterior con quimioterapia, particularmente desarrollado en el Instituto Nacional de Tumores de Milán por este señor que se llama Gianni Bonadonna, o sea, un tratamiento posterior agregó beneficio en mayor curabilidad de los pacientes y eso se extendió al resto de la oncología. Y claramente porque es un tumor muy frecuente y es un problema de salud pública. Fíjense que el cáncer de mama forma parte del 23% del total de los casos de cáncer en el mundo y es responsable del 14% de las muertes por cáncer. Fíjense que esto es un número muy grande y que impacta en la salud pública. Y fíjense la cantidad de casos nuevos por año diagnosticados en Estados Unidos y la cantidad de sobrevivientes con cáncer de mama que hay en Estados Unidos. Casi más de 3 millones de personas sobrevivientes del cáncer de mama, y claramente estas personas necesitan una atención particular. En la Argentina, un poco los números son los mismos. Es el cáncer más frecuente en mujeres, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres y 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama. Y es un tumor que cada vez es más frecuente, por una serie de factores, quizás porque se encuentra más, quizás porque la humanidad vive más, quizás porque hay nuevos factores de riesgo. Eso es algo que podemos estar discutiendo y charlando por largo rato. Estos son números del Reino Unido
que en el 99, por ejemplo, una de cada 9 mujeres iba a desarrollar un cáncer de mama y casi 10 años después, una de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama. Hay ciertos factores de riesgo para el cáncer de mama que algunos son modificables, otros no modificables, como todas las patologías. El principal factor de riesgo para el cáncer de mama es la edad. Mayor edad, mayor riesgo. Y otras cosas como, por ejemplo, los factores hormonales, la dieta y el estilo de vida, la enfermedad benigna de la mama, la densidad, las mamas densas, los factores ambientales y, por otro lado, factores hereditarios que predisponen al cáncer de mama. Fíjense que el riesgo relativo que aporta cada uno de estos factores de forma independiente es muy bajo y quizás el mayor riesgo es la combinación de todos estos factores que determina un poco el riesgo aumentado. Y si ustedes ven en esta lista, son viejos conocidos, estamos en la Sociedad Argentina de Cardiología y la mayoría de ustedes son cardiólogos, son viejos conocidos y son cosas que ustedes todo el tiempo ven como factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es importante resaltar que un grupo de factores de riesgo que predisponen el cáncer de mama son compartidos con la enfermedad cardiovascular. Hay ciertos factores que predisponen a la enfermedad cardiovascular, hay ciertos factores que predisponen a el cáncer de mama, pero factores como por ejemplo la edad, la dieta, la historia familiar, el consumo de alcohol, el reemplazo hormonal, la obesidad o el sobrepeso y la actividad física o el uso de tabaco son factores compartidos tanto para el desarrollo de enfermedad cardiovascular como para el desarrollo, para factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Y fíjense qué importante es la relación entre las dos patologías y lo importante que es prestar atención también a los factores de riesgo cardiovasculares en las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. Estos son casi más de 65.000 pacientes de la base de datos del SER. Es una base de datos muy, muy grande que siguen en Estados Unidos todas las pacientes con diagnóstico de un tipo de tumor y genera una gran cantidad de información que genera publicaciones todo el tiempo, diagnosticadas de cáncer de mama, ¿no? Fíjense que esto la siguieron por casi 12 años y esta línea continua es el riesgo de mortalidad por cáncer de mama, que es los primeros 2-3 años es la principal causa, bueno, de mortalidad en las mujeres diagnosticadas por cáncer de mama, y uno pensaría que es una obviedad. Pero fíjense que con el tiempo el riesgo de mortalidad por cáncer de mama va bajando y esta línea punteada que viene acá es la enfermedad cardiovascular. Y llega un momento en que pasados los 10 años, la mortalidad por enfermedad cardiovascular en las pacientes diagnosticadas mayores a 63 años es mayor que el riesgo de morirse por cáncer de mama. Y el impacto que nosotros podemos hacer acá en el control de los factores de riesgo cardiovasculares va a tener una relación directa con esta dinámica de mortalidad a los 10 años. Muchas veces las pacientes cuando tienen algo acá después de 10 años de haber tenido el cáncer de mama, la relación entre un tratamiento que han hecho para el cáncer de mama o la control de factores de riesgos no se relaciona porque uno ya se olvidó y el cáncer de mama pasó a formar parte de la historia. Bueno, esto es por ahí una de las misiones que tenemos de este consejo. Y fíjense también, esta es los objetivos de la Sociedad Cardiovascular Americana, los 7 objetivos que se plantea para alcanzar una salud cardiovascular ideal para el año 2020. Son todas cosas que uno pensaría que son obvias: control de tabaquismo, dieta, actividad física, obesidad, que si uno controla estos factores de riesgo, y fíjense que acá está el número de estos factores controlados en las mujeres, si uno controla los factores de riesgo, también disminuye el riesgo de la ocurrencia de cáncer de mama. O sea que pregonando y previniendo la enfermedad cardiovascular, también estamos previniendo el cáncer de mama y viceversa. Estas curvas muestran que si nosotros tenemos un control de los 7 factores, 6 o 7 factores, la ocurrencia, la incidencia de cáncer, eso no está hablando de cáncer de mama en todos los cánceres, pero la incidencia de cáncer es menor. Este gráfico lo que trata de graficar es, de alguna manera, estos son, fíjense, una dieta saludable, una dieta occidental, el consumo de alcohol, el consumo de carne, la actividad física, el estilo de vida sedentario, la obesidad. Y fíjense,
las líneas verdes hacia abajo es disminución del riesgo, las líneas rojas hacia arriba es aumento del riesgo. Y fíjense que si vemos cada uno de estos factores de riesgo, muchos coinciden, o sea, tener una dieta saludable coinciden con disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular y disminución del riesgo de cáncer de mamas. Algunas hay alguna discordancia, porque bueno, por ejemplo, el consumo de cantidades moderadas de alcohol disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y se supone que aumenta el riesgo de cáncer de mama. La obesidad premenopáusica, que lo vemos por acá, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y disminuye el riesgo de cáncer de mama. Sobre todo la obesidad está relacionada con cáncer de mama, pero cuando en las mujeres posmenopáusicas. Y bueno, la menopausia temprana aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y disminuye el riesgo de cáncer de mama. Esto es también por la cantidad de años donde la mujer está expuesta a los estrógenos. Estos son los factores de riesgo, y un factor de riesgo muy importante son los factores de riesgo hereditarios. La gran mayoría de los tumores de mama son tumores esporádicos, es decir, que ocurren en mujeres sin antecedentes familiares, sin una carga genética determinada, pero hay un 10 a un 15% de las mujeres que tienen tumores de mama que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad y tienen factores de riesgo hereditarios, alguna alteración hereditaria, alguna alteración genética que predispone al tumor. Y como dijimos, el 70% son esporádicos. Hay un 15-20% que tienen una agregación familiar, pero nosotros no sabemos por qué. En realidad no tenemos una mutación determinada que aumenta el riesgo. Quizás este grupo son mutaciones indeterminadas o cosas que todavía no sabemos. Y hay un 5 al 10% que sí nosotros podemos saber a ciencia cierta qué gen está relacionado al aumento del riesgo de cáncer de mama. Y cuando hablamos de gen relacionado al aumento del riesgo de cáncer de mama, el más frecuente es el BRCA1 o BRCA2. Y BRCA2, que usualmente le decimos BRCA1 y BRCA2 para ser un poquito más dinámicos en la práctica diaria, que explican el 25-50% de los tumores de mama hereditario. Y vamos a tener dentro de 2 Ateneos una charla excelente a cargo de la doctora Luisina Bruno. Digo excelente porque yo la conozco y ya la vi varias veces disertando y tiene mucha experiencia en esto relacionado a tumores hereditarios, entonces no me voy a explayar mucho en esto, pero decir que como es la mutación más frecuente, la del BRCA1 y la del BRCA2, está relacionado, bueno, al 5 al 10% de los tumores de mama y tiene riesgo de cáncer de mama. Fíjense, si la paciente tiene mutación de este gen, que es el BRCA1, recordemos que estos genes están relacionados con mecanismos de reparación del ADN en la célula. Tiene un 57% de desarrollar cáncer de mama, este BRCA1, y 40% el BRCA2 de desarrollar cáncer de mama, y está también relacionado con otros tumores, principalmente tumores de ovario en las mujeres, cáncer de mama masculino, cáncer de próstata. Yo hago muchos tumores genitourinarios y hoy está muy en boga el hecho de testear a los pacientes para esta mutación, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad, melanoma o cáncer gástrico. Y tiene las mujeres que tienen una mutación conocida de estos genes, hay que uno tomar ciertas conductas particulares, como una vigilancia más intensiva, quizás quimioprevención en pacientes que no tienen la patología, o como una prevención primaria, o cirugía profiláctica. Esto explotó a partir del caso de Angelina Jolie hace unos años y se hizo mucho más popular a partir de su caso, que hizo una mastectomía bilateral y una oforectomía porque tenía mutación del BRCA conocida. Hay forma hasta acá, de alguna manera hablamos de prevención primaria, que como vimos, la prevención primaria converge a la enfermedad cardiovascular y cáncer de mama, y hay una manera de hacer prevención secundaria en cáncer de mama, que es el screening, la detección precoz, y la detección precoz se hace con mamografías. Las mamografías son placas radiográficas de muy baja dosis que se hacen comprimiendo el tejido mamario, y la evidencia hay mucha evidencia. Esto es uno de los metaanálisis que muestra una reducción del riesgo relativo de mortalidad por cáncer de mama del 15 al 30% con el uso de la mamografía, pero esto no está exento de críticas. Los estudios son muy heterogéneos, con población muy heterogénea,
y esa es la razón por la cual esta es la US Task Force, quizás les suena, pero es el principal ente que recomienda o fundamenta, basado en la evidencia, las prácticas preventivas en Estados Unidos. Y fíjense que la mamografía entre la edad de 50 y 74 años es una clasificación B, es decir, que hay moderada evidencia de que sirve para disminuir la mortalidad, en este caso por cáncer de mama. No es un grado de evidencia A como pueden ser otras prácticas preventivas. ¿Qué pasa en la Argentina? Y nosotros en la Argentina tenemos un ente oficial que es el Instituto Nacional del Cáncer, que depende del Ministerio de Salud, que de alguna manera es el ente que recomienda las cosas que tenemos que hacer. Y el Instituto Nacional del Cáncer dice que recomienda el screening con mamografía cada 2 años, más examen físico por parte de un profesional de la salud. Está excluido de esto el autoexamen no sirve, lo dice tanto el Instituto Nacional del Cáncer como las otras organizaciones a nivel mundial. Eso es de 50 a 70 años. Van a encontrar o mujeres que se hacen antes, después, profesionales que lo recomiendan antes, después. Cada uno tiene sus fundamentos. Esto es lo que dice el INC. Y dice que entre 40 y 50 años o mayores de 70, las decisiones personalizadas. El impacto a nivel poblacional, obviamente, en pacientes sanas, en la población general, es mayor entre esta edad. Y bueno, el impacto de la mamografía es menor en los pacientes de 40 a 50 años, mayores de 70 años, por esto que la decisión tiene que ser personalizada. Claramente esto está dirigido a población general, no confundamos quizás pacientes que tienen ciertos aumentos de riesgo por diferentes factores, que las decisiones de un screening de edades particulares va a estar individualizado en cada paciente. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? Y hoy en día el mayor número de diagnósticos se da por algún estudio de screening, mamografía, o se usa mucho la ecografía mamaria también. No está recomendada la ecografía, pero se usa mucho también, sobre todo en el contexto de mamas densas, que tienen mucho tejido glandular. Pero eso varía mucho, como varía todo en la Argentina. Una cosa es la población de Capital Federal, en el cual tienen acceso a los screening, tiene acceso a los servicios de salud y se puede hacer mamografías. Inclusive dentro de la Capital Federal, la población es heterogénea entre el sistema privado y el sistema público. Los números de diagnósticos tempranos también varía, o sea, no es lo mismo en ciertas regiones de la Argentina que otra. La realidad es que la gran mayoría se continúa diagnosticando por estudios de screening o por signos y síntomas, que es la palpación, la autopalpación de un nódulo mamario, de un nódulo axial, lesiones en la piel, secreción o prurito en la zona del pezón, asimetría de la mama, o claramente ya también son los menos frecuentes, pero existen y lo vemos, es síntomas de enfermedad metastásica, como enfermedad ósea, enfermedad ganglionar, o en otros lugares de la economía, que vamos a ver en dónde dan lesiones secundarias más frecuentes los tumores de mama. Y una vez que el diagnóstico, más allá de que las imágenes y el examen físico nos pueda ayudar, el diagnóstico es histológico, y eso se hace con una punción. Y esto, la idea es graficar cómo se diagnostica el cáncer de mama cuando la enfermedad está localizada, con una punción con aguja fina, con una punción con aguja gruesa, y este aparato se llama mamotom, que es un aparato que de alguna manera punce, hace un vacío y succiona un cilindro del tejido para después analizar. Esto nos da mucha más información. Como vamos a ver, necesitamos no solamente diagnosticar si es tumor o no, sino algunas otras determinaciones también que nos van a ayudar a clasificar el tumor para un lado o para otro. O si no, una biopsia quirúrgica, ¿no? O sea, se hace un cortecito, se saca un pedacito y se analiza. Esto es histología de la mama normal, esto es la unidad funcional de la mama, es la unidad ducto lobulillar, donde están los ductos y están los lobulillos, y después alrededor es todo tejido conectivo. La gran mayoría de los tumores se desarrollan acá en el epitelio del ducto o del túbulo, y como todos los tumores, el cáncer de mama no escapa de esto. El desarrollo del tumor es un continuo entre células normales, una hiperplasia ductal que pasa a ser una hiperplasia típica, un carcinoma ductal in situ que en realidad respeta la lámina propia y no invade el tejido circundante. Ya
cuando hay una microinvasión, que hasta 1 milímetro de invasión del tejido circundante, y ya cuando es un carcinoma infiltrante. Hay diferentes tipos histológicos de carcinomas ductales in situ, acá vemos alguno de ellos, y también de carcinomas ductales infiltrantes, diferentes tipos histológicos que determinan diferentes comportamientos clínicos, diferentes pronósticos e inclusive pueden determinar también diferentes tratamientos. Dentro de los tumores infiltrantes, la gran mayoría son NOS, o sea, es not otherwise specified, o sea que son inespecíficos. Esos son el 76% y después el resto pertenecen a ciertas histologías particulares con nombre y apellido, que como vemos son los menos frecuentes. Este es un informe de anatomía patológica del lugar donde trabajo y lo traje como ejemplo para mostrarles qué es lo que nosotros pedimos en un informe de anatomía patológica de una cirugía de mama. Esta paciente se hizo una mastectomía y un vaciamiento axilar. Esto es algo fundamental que no tiene que faltar en un informe de anatomía patológica, es el tamaño de la pieza que se sacó, sea de una cirugía conservadora o de una mastectomía. El próximo Ateneo vamos a hablar de tratamiento quirúrgico y sistémico, entonces no me detengo en esto acá, a qué pacientes hacer la cirugía conservadora y a cuál es mastectomía. El tamaño del tumor y los márgenes, si toma contacto los márgenes y si los márgenes son negativos. En el caso de que tenga indicación, si tiene ganglios centinelas, el ganglio centinela o vaciamiento axinal, si los tiene, cuántos ganglios, si están afectados o no, qué tipo de afectación tiene. Esto en la macroscopía. Y en la microscopía, bueno, obviamente el diagnóstico de cáncer, el tipo histológico, como vimos, hay varios tipos histológicos, el tamaño del tumor, el grado histológico, que el grado histológico es una determinación de ciertas características que ve el pactólogo, que es de menos agresivos a más agresivo, embolias angiolinfáticas, infiltración perineural. Esto es la infiltración de glóbulos blancos, de linfocitos en el tumor, que también de alguna manera está ahora empezando como algo, también un factor pronóstico en los tumores. Los márgenes, el ganglio centinela, si está el ganglio centinela, qué afectación hay, y qué es lo que tiene el ganglio centinela. Esta es una continuación del informe anterior. Y todos los tumores tienen que tener inmunohistoquímica. Técnica de inmunohistoquímica esta es para determinar los receptores hormonales, que son los receptores estrogénicos, los receptores progestínicos, una proteína de membrana que se llama ER2, el Ki67, que es el índice de proliferación, que se mide en porcentaje y es la velocidad con que el tumor se replica, y no mucho más. Esto es las cuestiones básicas. Acá después podemos profundizar en ciertos aspectos, pero esto es lo que tiene que tener todo informe. De acá podemos empezar a dividir a los tumores también en diferentes subtipos, y estos son los porcentajes de acuerdo a esta inmunohistoquímica que necesitamos en los tumores. En receptores hormonales positivos, que son aproximadamente el 60 o el 70%, en tumores triple negativos, que significa que tienen los receptores de estrógeno, progesterona y la proteína ER2 negativa, y los tumores ER2 positivos, que son los tumores que son de alguna manera receptores hormonales positivos o negativos, pero tienen la proteína de ER2 positivo. No voy a ahondar un poco de cómo se hace esto, pero de alguna manera se hace por inmunohistoquímica, también el ER2, y se mide en una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Una cruz es negativo, 3 cruces es positivo y 2 cruces es indeterminado. Y ahí lo que uno tendría que hacer es pedir otro método diagnóstico, que es un FISH, para determinar a ver si es positivo o negativo y desempatar la inmunohistoquímica. Y acá entramos en lo que es factores pronósticos y predictivos. ¿Qué es un factor pronóstico? Es un factor capaz de proveer información sobre resultados clínicos en el momento del diagnóstico, independientemente de la modalidad terapéutica. Y vamos a ver cuáles son factores pronósticos. Y factores predictivos es de alguna manera algo que predice la respuesta a una terapéutica, ¿no? Y fíjense que en los factores pronósticos y predictivos están incluidos cuestiones del paciente, cuestiones de la patología, algunos marcadores tisulares, como vimos, los receptores hormonales, la proteína de membrana, que es LER2, las células inmunes que infiltran el tumor,
marcadores de proliferación y el perfil molecular, que voy a dedicar 2 slides a comentarles qué es esto en cáncer de mama. Factores pronósticos, fíjense acá aparecen muchas cosas que acabamos de ver, la edad, impresiona ser que las pacientes más jóvenes suelen tener tumores más agresivos, esto podemos entrar en discusión si en realidad la edad es un factor pronóstico o no, o intrínsecamente el factor molecular en el cáncer de mama. La enfermedad metastásica obviamente sí, el tamaño tumoral, el grado histológico y otros factores que vemos acá, y los factores pronósticos y predictivos, es decir, que de alguna manera marcan cómo le va a ir a la paciente y cómo va a responder a los tratamientos, son los receptores de estrógeno que tienen influencia, o sea, implicancia pronóstica directa en función de cómo van a responder a la terapia hormonal. La expresión de ER2 que van a tener también es un factor predictivo de respuesta a las terapias anti-ER2, cosas por ustedes conocidas como son el trastuzumab, el pertuzumab o el TDM1, que son, o la patinib, que es un inhibidor de tirosina quinasa anti-ER2, que se usan usualmente en este grupo de pacientes, que son el 25% de los tumores de mama, y el perfil genómico también. Hasta acá vimos cosas que son del fenotipo, o sea, como la edad, como la enfermedad metastásica, como ya yéndonos a los subtipos histológicos, que también son factores pronósticos, o la sobreexpresión de receptores de hormonales o de la proteína ER2. Son fenotipos que de alguna manera lo que nos muestran es esto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Obviamente con el paciente y qué es lo que pasa en la célula tumoral con respecto a cuestiones que están en la membrana, como pueden ser estas proteínas que se llaman ER2, o cuestiones que estarían en el citoplasma, como los receptores de estrógeno y progesterona. Pero el tema que el cáncer es una enfermedad genética y cada vez sabemos mucho, mucho más de la genética del cáncer, porque cada vez tenemos métodos para conocer mucho más de eso, y cáncer de mama no escapa a eso. Entonces, la idea es, acá estamos viendo esto con la inmunohistoquímica, la expresión de una proteína, pero ¿qué pasa si vamos pasos atrás y vemos la expresión del ARN o qué genes están sobreexpresados en los tumores de mama y conocer un poco más en detalle qué es lo que pasa y subdividir a los tumores de mama en función del perfil genómico y no tanto del fenotipo. Y los oncólogos estamos cada vez más acostumbrados a verlos, es un mapa mutacional, cada uno de estos cuadraditos son mutaciones, otras locaciones o alteraciones cromosómicas. Y este es el mapa mutacional de cáncer de mama, ya descrito hace varios años, por eso se llama Perú, que subdividió a los diferentes cánceres de mama según ciertas mutaciones que tenían. Y esto es lo que ustedes van a escuchar muchas veces diciendo los oncólogos o escrito, esto es un tumor luminal A, luminal B, un tipo basal-like, un tipo ER2. En realidad se trata de una subclasificación genética, o sea, que es por RT-PCR, una PCR para ver la expresión de los genes por ARN mensajero de todas estas cosas que nosotros hacemos usualmente en inmunohistoquímica, que son los receptores hormonales, el ER2 o el Ki67, que dividen a los tumores en esto, en luminal A, si tienen alta expresión de receptores hormonales, bajo Ki67, es decir, bajo índice proliferativo y un ER2 negativo. Un luminal B es un tumor que tiene expresión de receptores de estrógeno, pero también tiene un ER2 positivo, pero tiene un índice de proliferación más alto, o tiene una expresión de receptores de progesterona, que es un factor pronóstico, no predictivo, bajos. Los ER2 obviamente son los que van a tener sobreexpresión de la proteína ER2, y los basal-like o los triple negativos son los tumores que tienen ambas tres cosas negativas, no tienen receptores de estrógeno, no tienen sobreexpresión de la proteína o de alguna manera sobreexpresión del gen de ER2. Esto en la práctica no está, nosotros de alguna manera hacemos una equivalencia de acuerdo a la inmunohistoquímica dentro de qué subgrupo estaría, y en función de eso tomamos decisiones también para tratamiento. Hay varias plataformas genéticas que de alguna manera tratan de responder esto. Sobre todo lo que más está desarrollado es para decidir si es útil el tratamiento adyuvante, es decir, un tratamiento de alguna manera preventivo que se hace a las pacientes después de haberlas operado para ver si disminuye el riesgo de recaída o el aumento de la tasa de curabilidad. Hay varias plataformas genéticas, Oncotype, Mamaprin y PAM50,
En Argentina se usa. Y el más conocido es el Oncotype. El Oncotype es una plataforma de 16 genes que lo que mide son cuestiones de RT-PCR que miden receptores de estrógeno, receptores de progesterona y otros 16 genes relacionados con la proliferación, algunos genes controles de la mama normal, y sirve para los tumores de mama localizados, receptores hormonales positivos, con ER2 negativo, sin ganglios en la axila. ¿Bien? Y este test puede, 21 genes. Y este test lo que son 16 genes de proliferación y el resto de control. Y este puede dividir a los tumores de mama en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, en función del riesgo de recaída a cierto tiempo de seguimiento. Este gráfico es un gráfico de New England, que es un trabajo que se presentó en ASCO de este año, se hace todos los años en junio en Chicago. Se presentó en trabajo plenaria justamente porque sabíamos cómo proceder a los pacientes que tenían un score mayor de 25, que es un score que se saca, que lo da el estudio, se beneficiaban de la quimioterapia, obviamente de la terapia endocrina, de la hormonoterapia, porque son tumores receptores hormonales positivos, cómo proceder a los tumores que tienen un score menos de 11, que solamente teníamos que hacer la hormonoterapia, y este año supimos que a lo que tenían entre 11 y 25 es igual hacerle hormonoterapia o quimioterapia, o sea que a todas estas pacientes de alguna manera podríamos evitarle la quimioterapia. Esto es algo muy útil para un grupo de pacientes para no intoxicarlas con quimioterapia y no obtener ningún beneficio. Obviamente a todos los tumores tenemos que estadificarlos, y en el cáncer de mama también pasa esto. El estadio 4 es cuando ya hay enfermedad a distancia, los estadios 2 y 3 es cuando hay enfermedad regional, y los estadios 0 de alguna manera tendría que estar localizado, tumor in situ, estadio 1 localizado a la mama. El estadio del diagnóstico, la gran mayoría, aproximadamente, esto es un trabajo americano dividido a los diferentes grupos étnicos, pero aproximadamente un 65-70% se diagnostican en estadios localizados a la mama, ¿bien? Aproximadamente un 30% con enfermedad regional, es decir, a la mama y ganglios en la axila, y aproximadamente entre un 5 y el 10% con enfermedad metastásica al diagnóstico. Y obviamente el estadio de la enfermedad tiene relación directa con el pronóstico y la proyección de la sobrevida de la paciente. Claramente los estadios 4, las pacientes con metástasis, son las que sobreviven menos. De acá podemos sacar muchas variantes, o sea, dependiendo la carga de enfermedad metastásica, el lugar de las metástasis, el tipo de tumor. Y en los pacientes con estadios tempranos, localizados a la mama, o estadios regionales, tienen mejor sobrevida. Y esto, de alguna manera, lo sabemos estadificando los pacientes, y los estadificamos con diferentes estudios. Vamos a ver qué estudios se suelen pedir y qué estudios recomiendan las guías para estadificar a los pacientes, y está en relación de la capacidad o dónde el tumor, cuando sale de la mama, va a ir a asentar su metástasis. Y los tumores de mama, los lugares más frecuentes de metástasis son los huesos, los ganglios, la piel, los pulmones y el hígado. En realidad, el cáncer de mama puede hacer metástasis en cualquier parte del cuerpo, y de acuerdo a los subtipos moleculares o los subtipos histológicos, y de acuerdo a los receptores hormonales o el ER2, es la predilección que tenga por el sitio metastásico. Los tumores que tienen receptores hormonales positivos tienen predilección a hacer metástasis en los huesos, en la piel o en los ganglios. Los tumores triple negativos, por lo general, tienen predilección por hacer metástasis en los pulmones, y los tumores ER2 positivos tienen predilección por hacer metástasis hepáticas y metástasis en el sistema nervioso central. Con esto no quiero decir que un subtipo molecular puede dar de alguna manera confundirnos en los sitios metastásicos, pero un poco el patrón también es una cosa que nosotros tenemos en mente para seguir a las pacientes, para sospechar cuando hay síntomas de enfermedad metastásica y pedir los estudios dirigidos. ¿Y qué estudios recomiendan las guías? Esto es NCCN, esto de alguna manera es las guías americanas que en todos los tumores. NCCN, la versión de 2018, dice que para los estadios tempranos uno tendría que pedir estudios solamente si ve síntomas, si de alguna manera la paciente siente síntomas de enfermedad metastásica.
La realidad es que, bueno, depende de la disponibilidad que uno tenga de acceder a los estudios diagnósticos. Por lo general, estudios tempranos, uno pide una placa de tórax y una ecografía abdominal. En otros lugares donde tienen más fácil acceso, uno puede pedir una tomografía y un centellograma óseo, como sí está recomendado en los estadios más avanzados, en los tumores de mama estadio 3, o sea, que tienen metástasis axilares, en los cuales uno estadificaría a la enfermedad con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, con contraste en lo posible, y un centellograma óseo. Y esta es la última diapositiva. La pregunta es cómo seguir a las pacientes después del diagnóstico del tratamiento. Por lo general, esto es lo que hacemos. La entrevista médica con examen físico de 1 a 4 veces por año. Los primeros 2 años dependiendo cada 3 meses. Eso es lo que hago yo. Y después espaciando los controles. Una mamografía anual. Y fíjense que las guías no recomiendan ningún estudio de extensión, es decir, no pedir tomografías o centellogramas, otros, eventualmente PET, que eso muchas veces es lo que preguntan los pacientes, en el seguimiento de las pacientes, por la razón de que lo único que nosotros podemos solucionar de forma temprana y va a cambiar el destino de la paciente y la sobrevida, o sea, que podemos curar, es una recaída local. O sea, cuando hay lesiones a distancia, nosotros podemos tratarlas, pero por conceptos no curativos. Entonces, el hecho de pedir en el seguimiento tomografías y demás, es lo que dicen las guías, no estaría indicado. Se hace, muchas veces, bueno, por pedido de los pacientes, también por ciertas conductas de los médicos, que no está mal, pero de alguna manera esa es la forma de seguir a las pacientes. Tratamiento con tamoxifeno, control ginecológico anual y tratamiento con inhibidores de aromatasa, bueno, que tienen posibilidad de aumentar la reabsorción ósea, control de la salud ósea y este último punto lo quiero dejar aparte, que es recomendar la vida activa, dieta saludable, consumo limitado de alcohol, alcanzar y mantener el peso adecuado, que en realidad es lo que los cardiólogos le dicen a los pacientes para mantener la enfermedad cardiovascular. Con esta diapositiva termino y les quiero transmitir un concepto. Un poco de esto es que nosotros nos dedicamos a seguir a controlar la recurrencia del cáncer, pero como vimos esa curva de la enfermedad cardiovascular, quizás en el seguimiento cada vez que pasa el tiempo sean menos importante el control oncológico estricto y más el control de otras cosas, como por ejemplo estos factores que recomiendan, insistían, que son la dieta, el ejercicio físico, todas las cosas que tengan que ver y tienen que ver directamente con la enfermedad cardiovascular, y por esto, bueno, es de alguna manera porque me alegra estar formando parte del consejo y pregonar, y enseñar y aprender sobre todos estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Federico. ¿Alguna pregunta? La pregunta es si el estudio genómico se hacía en forma sistemática a todos los pacientes o cómo seleccionaban a quién hacían estudios genómicos. El estudio genómico, en realidad, los trabajos y la evidencia muestran que de alguna manera tendría algún rol en los pacientes que están operados y que tienen un tumor localizado a la mama, que sea receptores hormonales positivos y que tenga un R2 negativo. Hoy en día todos los estudios genómicos son centralizados, se hacen fuera del país, es una marca, y es muy difícil acceder a realizar el estudio. Más que nada, la experiencia que tengo yo de haberlo pedido, que mis colegas lo piden, es para tratar de hacer encajar a las pacientes en el riesgo bajo o intermedio, en el cual uno evitaría la quimioterapia. Los pagadores privados, algunos cubren en ciertos pacientes el estudio, pero la gran mayoría no lo cubre, y o sea, el paciente cuando se solicita muchas veces lo tiene que pagar de su bolsillo, son costosos, muy costosos. Entonces, la verdad que, o sea, me parece que es algo que al general de las pacientes todavía no se puede recomendar. Solamente para cierto subgrupo de pacientes en la indicación formal, y lamentablemente no está accesible para toda la población en nuestro país, ¿no?
Son pacientes que tienen enfermedad localizada, un tumor en la mama, que tienen receptores hormonales positivos y que tienen ER2 negativo y tienen algún factor de riesgo con que uno duda de hacer la quimioterapia o no. Sobre todo vimos esas pacientes luminales B. Por ejemplo, la indicación o no de quimioterapia, por ahí lo vamos a discutir en el próximo Ateneo, pero hay ciertas características que hacen, a pesar de que tenga buen pronóstico por los receptores hormonales, y porque no tenga ganglios en la axila y porque tenga la negatividad de proteína que se llama ER2, uno pensaría que se beneficiaría con quimioterapia, como por ejemplo que tenga un índice de proliferación, Ki67 alto, o tenga un receptor de progesterona bajo, que ambos dos son factores pronósticos adversos en el caso de que esté alto el Ki o bajo el receptor de progesterona. Uno encajaría de esto de subgrupos moleculares que se llaman luminales B. En estos luminales B, uno pensaría, quizás la quimioterapia le es útil. Muchos de estos luminales B, cuando se hacen en el Oncotype, van de bajo riesgo. Entonces, uno podría evitar hacerle quimioterapia a estas pacientes y solamente hormonoterapia. Para esas pacientes lo que particularmente es útil y por ahí les puede servir para evitar la quimio. Federico, en el caso de que no tengas posibilidad de hacer el Oncotype, ¿haces quimio o no? Bueno, en realidad esa es lo que hacemos la gran mayoría de las veces. Yo tengo la suerte, o sea, trabajo en un lugar privado y que tenemos disponibilidad de todo, pero bueno, mi colega trabaja también en ambas prácticas, pública y privada. En el hospital público esto es ciencia ficción, lo del Oncotype y demás. Entonces, la realidad, lo que hacemos en la práctica es decidir en función de lo que tenemos, y lo que tenemos es la inmunohistoquímica. Tenemos factores como el tamaño del tumor, la edad de la paciente, las comorbilidades y demás, y de todo eso hay blancos, hay negros y después hay grises que uno decide si hacer quimioterapia o no, individualizado en cada paciente. Te hago una pregunta. Te mudás a un lugar donde no tenés esta posibilidad y vos tenés que decidir la paciente. Vos le pones todo esto arriba de la mesa y decís, estas son las chances de recaída. Bueno, puedo hablar por mí, por mi práctica, Sí, o sea, sí. mi opinión particular. A mí siempre me gusta empoderar a la gente, o sea, que también la gente forme parte de la decisión, porque estamos diciendo algo muy importante, como es el beneficio que tenga una recaída de un tumor, o inclusive el beneficio sobre vida, y también estamos diciendo algo muy importante en lo que respecta a riesgos potenciales de la toxicidad de los tratamientos, que tienen un rango terapéutico muy estrecho. Entonces, en este sentido, en mi opinión personal, yo siempre planteo todas las posibilidades, y es una decisión en conjunto, ¿no? Me parece a mí la mejor forma de formar un equipo junto con el paciente para después ir caminando esta senda para ir a la curación, ¿no? Puntualmente, en lo personal, dos, uno puede opinarlo. ¿Te da más seguridad hacerlo sin Oncotype o no hacerlo? Y es muy difícil Bajo decirte riesgo, así ¿no? en Estamos formas hablando de bajo riesgo. generales, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos haciendo mucho menos quimioterapia. Digo, estamos hablando, ¿no?, de pacientes que es la quimioterapia adyuvante, la quimioterapia que hacemos después de un tratamiento definitivo para aumentar la tasa de curación. Estamos haciendo mucho menos quimioterapia porque nos estamos dando cuenta que quizás tumores grandes con alta expresión de receptores hormonales, quizás la quimioterapia no les es tan útil, a pesar de no tener estos estudios genéticos que son muy caros, y solamente con terapia hormonal andan muy bien, y sabemos las toxicidades que tiene la quimio y los problemas que pasan las mujeres con la quimio, desde la toxicidad de ir a hacer cola para tramitar la droga, que yo siempre le digo a los pacientes que se reciben de enfermos, pero también de burócratas, en el mejor de los casos, ¿no? Porque sí pueden hacerlo. Como desde ir todos los días, cada 21 días, todas las semanas, a ponerse una cosa, aguantar a la secretaria, aguantar al médico, y después que se le caiga el pelo, si se le cae, que tenga flebit, todas esas cosas, uno las ve, y entonces la verdad que uno quisiera seleccionar a las pacientes que realmente tengan beneficio de eso, y pasen durante todo el devenir, y esto les sirva, ¿no?, para curarse. Entonces, la verdad que generalizar es muy difícil,
pero sí que cada vez seleccionamos mejor a las pacientes donde le hacemos quimioterapia adyuvante. Porque esto salió en los medios, sobre todo después de ASCO salió en todos los medios que el Oncotype salva vidas, que el Oncotype previene la quimioterapia. Entonces, los pacientes conocen, Internet existe, a los pacientes hay que informarle. Uno no puede decirle a un paciente con un estadio localizado, receptores positivos, ganglios negativos, te voy a hacer quimioterapia, sin contarle que existe el Oncotype, que existiría una posibilidad de que no tenga que hacerla. Así que tenemos que informar a todos. Es cierto, la gran mayoría de los pacientes no tenemos acceso al Oncotype y probablemente para la gran mayoría de los pacientes tampoco lo necesitemos. Porque un paciente con enfermedad localizada, con un tumor de 2,5 centímetros, receptores positivos, ganglios negativos, probablemente tenga un 90%, un 92, 93% de chance de estar curada. La chance de recaída es baja. El punto, en números absolutos, ese 6-7% son miles de mujeres, porque la patología es muy frecuente. Entonces, uno dice, bueno, le voy a irradiar el volumen mamario restante y con eso disminuye el riesgo de recaída en un 1 o 2%. Le voy a hacer hormonoterapia y con eso también voy a disminuir un 1 o 2%. Y entonces, al final, ¿qué es lo que le queda a la quimioterapia? Y a la quimioterapia le queda a lo mejor un 3 o 4% de reducción de chance de recaída en números absolutos. Si voy a tratar a todas las pacientes, voy a sobretratar más de un 90% de pacientes. Entonces, es muy difícil seleccionar, pero hay claramente hablar con la paciente, explicarle el riesgo y sopesar. No es lo mismo una paciente que tiene 100% de receptores que aquellas que no lo tienen. No es lo mismo una paciente que tiene esto a los 25 años que una paciente que lo tiene a los 70. Hay un montón de factores que tener en cuenta, pero la paciente tiene que estar informada.